¿Existen las personas que nacieron para matar o son sus circunstancias las que los obligan a eso? Entre las ramas de los árboles de un lugar solitario y boscoso de la colonia Yumar en zona 6 de Misco, Mario René Seth Mitch esperó a cada una de sus 40 víctimas según los relatos de las autoridades que llevaron el caso y relatos de las mujeres ultrajadas. Este violador serial disfrutaba y se excitaba al verlas sufrir. Golpes, lesiones en los pezones y violaciones agresivas era el modus operandi de este criminal. Pero, ¿es acaso que su cerebro funciona distinto? La mente de esos individuos es una mente alterada en la mayoría de las veces porque tienen o psicopatía o sociopatía, que en términos generales nosotros le llamamos trastornos de personalidad. Si hay diferencia entre uno y el otro. Aparte de la psicopatía, donde ya hay un daño estructural cerebral, y la sociopatía, donde no hay daño cerebral, aunque sí existen patrones de comportamiento que son bastante similares. Pero, ¿qué es lo que hace que sus cerebros funcionen diferente? El lóbulo frontal, que es esta parte que está enfrente, y principalmente acá arriba de las cejas, ahí tenemos al lóbulo frontal y un poquito más atrás al lóbulo prefrontal. Esta estructura está alterada en los psicópatas. Luego tenemos también alteraciones en el lóbulo temporal, que es esta parte de acá, ¿sí? A ambos lados. Y hay alteraciones en lo que nosotros le hemos conocido como sistema límbico. La parte prefrontal es la parte de la razón humana, la parte cognitiva, donde se tiene pues el control de la mayoría de nuestras acciones. Y el sistema límbico es el sistema emocional. Uno controla al otro. Tanto la cognición nos dice a nosotros, por ejemplo, no debes hacer eso, comportarte bien. El impulso está, pero lo frena la cognición en la mayoría de veces, no siempre. Y la parte emocional también logra controlar a la parte cognitiva, porque si no sería el individuo demasiado rígido. Este sistema límbico y esa interacción están también alteradas. Los llantos, gritos, dolor y sentimiento de impotencia que provocó a la mayoría de sus víctimas, que tenían entre 12 y 17 años, hacían que Seth Mitch se sintiera satisfecho y pleno. Esto ya que fue perfilado como un violador sádico. Según información recopilada por Guatevisión, existen 4 tipos de violadores sexuales. El violador por venganza, que son los que operan de acuerdo a sus necesidades y sentimiento de revancha por alguien, lo que hace que no actúen frecuentemente. El violador por compensación, que es el que tiene problemas afectivos. Según fuentes expertas, es el más raro, ya que es el que después de una violación le pide a la víctima que sea su novia. El violador por poder es aquel que le gusta demostrar su poder para fortalecer su autoestima y trata a las víctimas como que fueran sexoservidoras. Y el sádico, que es el violador sanguinario al que le excita la violencia, como es el caso de Seth Mitch, quien fue condenado a 513 años de cárcel. Sin embargo, según el Dr. León, la mayoría de asesinos y violadores no padecen de ninguna enfermedad mental. Entonces, ¿qué los provoca a tomar este tipo de comportamientos? Podemos hablar de multifactores. ¿Por qué hablo de multifactores? Esto se debe a que no es solo uno el que aplica. El ser humano debe entenderse desde su dimensión. Y su dimensión quiere decir que crece en un ambiente. Entonces estamos hablando no solo de lo familiar, también hablamos de factores internos, es decir, propios de cada uno de nosotros como persona, ¿verdad? Lo que traemos, nuestro carácter, nuestra forma de reaccionar entonces a ciertas situaciones, cómo nos vamos formando en función del temperamento. Traemos un temperamento, el carácter se va formando y todo eso, a muchas experiencias, se va conformando una personalidad. Pero esta se forma de acuerdo a la familia en donde crezco, de acuerdo a la sociedad donde crecí, la comunidad, qué tipo de oportunidades he tenido. Pese a los factores mencionados, sí existen las personas que nacieron para matar. El 30% del origen de estos trastornos y de este tipo de violadores sexuales o en general de personas que cometen homicidio, el 30% es genético. Es decir, en ese tipo de casos nacen
con la propensión y las características para ser delincuentes. El 70% es un factor ambiental y de relación psicosocial. Entonces ahí está la respuesta. La mayoría de ellos se hacen, no nacen, pero sí hay personas que nacen siendo personas antisociales. Este 30% de la población que tiene características genéticas que los hacen propensos a volverse asesinos o violadores seriales, ¿se pueden detectar desde pequeños? En el caso de los niños, los factores más importantes son que son niños impulsivos. Son niños que no respetan límites o que no los tienen, ¿verdad? Niños que probablemente no tengan empatía, entonces no pueden identificar las emociones en los otros, muchas veces ni en ellos mismos. Generan muchas conductas de riesgo, niños que desde temprana edad están teniendo conductas de riesgo, ya sea del consumo de sustancias, alcohol, cigarrillo, conductas de riesgo, por ejemplo, desde la sexualidad. Antisocial, de acuerdo a la psiquiatría y de acuerdo a la ley, solamente se le puede diagnosticar a personas mayores de 18 años. Si son menores de 18 años, se les puede llamar disociales. McDonald creó una triada que se llama la triada de McDonald, donde concurren 3 elementos. Uno de ellos es la enuresis. Son niños que no controlan los esfínteres, que llegan a tener 4 años y todavía se orinan en la cama. Enuresis, diurna o nocturna. Segundo, la piromanía. Son niños que le prenden fuego a cualquier cosa. Entonces, y aparentemente esto es grotesco y puede ser que no se dé. No, sí se da. Sí se da niños que andan quemando y dicen, no, déjalo. No, ese es un rasgo. Y el tercero es la crueldad a los animales. Son niños que no les importa agarrarles el cuello a un perro, a un gato, destripar literalmente pollitos. Cabe recalcar que no todas las personas que genéticamente nacen con esta condición se vuelven en un asesino o violador serial. Pero existen casos donde se confabulan la disposición genética con el factor ambiental, como es el caso de Walter Artemio Cifuentes Ortiz, alias El Bruja, el líder de una de las células de la Mara Salvatrucha en Nicaragua, pero refugiado en Guatemala. Este asesino serial mataba a sexoservidoras de la 15 Avenida y 10ª Calle de la Zona 1, lugar conocido como la Línea del Barrio Gerona. Mataba con saña a las víctimas que no pudieran pagar la extorsión y las autoridades señalaron que las 20 mujeres presentaban golpes en el pecho, rostro y puñaladas. El Bruja fue sentenciado a 196 años de prisión. Y es que como puede ser un lugar, una marca, un recuerdo, los violadores y asesinos seriales siguen un patrón de ataque y de comportamiento. Además, normalmente sus víctimas cumplen con una o varias características en común. El Bruja mataba y torturaba únicamente a sexoservidoras, mientras que Setmich violaba a menores de edad. Moisés Gutiérrez Guevara es un violador y asesino serial de indigentes. Este criminal se aprovechó de 3 indigentes gracias a la vulnerabilidad de estas personas sin hogar para violarlos y golpearlos hasta la muerte. Cuando la jueza Sonia Villatoro leyó su sentencia, concluyó la audiencia diciendo: Gutiérrez Guevara es un psicópata y lo condenó a 141 años de prisión. Pero la pregunta del millón es, Gutiérrez Guevara, Cifuentes Ortiz, alias El Bruja, y Setmich, ¿tienen cura? Son personas que no sienten culpa, no hay remordimiento, personas que matan riéndose, personas que cometen fraude sin el menor escrúpulo, personas que violentan sexualmente a las víctimas. La escuela francesa y la escuela italiana intentaron por amor cambiar a las personas, no pudieron. La escuela inglesa con rigidez, tampoco pudieron. Ni el amor ni la autoridad fueron suficientes para hacerles cambiar. Es decir, la persona homicida antisocial, los delincuentes de los que estamos hablando, no cambian, aunque se les aplique la mayor cantidad de amor del mundo y la mayor disciplina del mundo, no cambian.